Muy buenas noches. Me encuentro en la ciudad de Aguascalientes, capital del estado del mismo nombre, a los 29 días del mes de junio del año 2025. Mi nombre es Silvia Gabriela Gómez Torres. Me encuentro cursando el posgrado de doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral en materia de coloquio de casos de defensa 2 a cargo del docente doctor Benjamín Jiménez Villarreal. En esta ocasión realizaremos la presentación de la recomendación número 32, diagonal 2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sobre el caso de violaciones a los derechos humanos, a la seguridad social, a la libertad de reunión, al trato digno, integridad personal y libertad de expresión, así como al derecho a la justicia en su modalidad de procuración de justicia en agravio de personas pensionadas y periodistas del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, abordando los puntos esenciales del caso de la siguiente manera. ¿Cuáles fueron los hechos? El 23 de diciembre del 2015, en las ciudades de Jalapa, Orizaba, Coatzacoalcos y Veracruz, personas jubiladas y pensionadas del estado de Veracruz se manifestaron frente a oficinas gubernamentales debido a que no habían recibido el pago de sus pensiones o se les había entregado cheques sin fondos. Durante estas protestas, particularmente en Jalapa, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado desalojaron violentamente a los manifestantes. El operativo incluyó el uso excesivo de la fuerza, incluso contra periodistas que cubrían el evento. Los hechos atrajeron la atención de la opinión pública nacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió un acuerdo de atracción para investigar posibles violaciones a los derechos humanos. ¿Cuáles fueron las evidencias? La Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó 84 notas periodísticas y videos del desalojo en Jalapa, tanto impresas como digitales, que documentaron los hechos ocurridos en Jalapa, principalmente el desalojo violento del 23 de diciembre del año 2015. A ellos se sumaron videos obtenidos de plataformas públicas como YouTube, que mostraron con claridad el uso de la fuerza contra personas manifestantes y periodistas. Asimismo, se levantaron actas circunstanciadas y se recabó la declaración de 35 víctimas de los hechos, cuyos testimonios fueron fundamentales para reconstruir los sucesos, identificar responsabilidades y documentar las agresiones. De igual forma, se realizaron certificados médicos, dictámenes psicológicos que acreditan lesiones físicas y afectaciones emocionales. Esto a través del personal especializado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, quien practicó los certificados médicos a las múltiples víctimas, con los que se acreditaron lesiones físicas. Además, se elaboraron dictámenes psicológicos que comprobaron afectaciones emocionales como resultado del operativo violento. De igual forma, se emitieron informes del órgano de fiscalización superior que detectan pagos no realizados. El órgano de fiscalización superior del Estado aportó informes oficiales en los que se detectó un monto considerable de pagos no realizados por concepto de pensiones, lo que reforzó la acreditación de la violación al derecho a la seguridad social. Las evidencias proporcionadas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos fueron las siguientes. Esta remitió 18 quejas de personas mayores, evidencia fotográfica y audiovisual. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz participó activamente en la documentación del caso, remitiendo 18 quejas formales presentadas por personas adultas mayores afectadas por los retrasos en el pago de sus pensiones. Estas quejas fueron acompañadas de evidencias fotográficas y videográficas que permitieron ilustrar la magnitud de los hechos. Expidieron la recomendación 16, diagonal 2016 sobre
el impago a 707 derechohabientes. En seguimiento a estas quejas, la Comisión Estatal emitió la recomendación 16/2016 en la que se acreditó el retraso injustificado en el pago de pensiones a 707 derechohabientes del Instituto de Pensiones del Estado de Veracruz, estableciendo también la responsabilidad administrativa de las autoridades implicadas. Las evidencias recabadas por el gobierno del Estado fueron informes del Instituto de Pensiones, Secretaría de Seguridad y Contraloría General, sin evidencia de acciones sancionatorias. El gobierno del Estado remitió informes del Instituto de Pensiones, la Secretaría de Seguridad Pública y la Contraloría General. No obstante, en estos documentos no se evidenciaron acciones concretas orientadas a sancionar a los servidores públicos responsables, ni se acreditaron procedimientos disciplinarios formales derivados de los hechos del 23 de diciembre del año 2015. Esta omisión evidencia una actitud de pasividad institucional ante posibles violaciones graves a derechos humanos. Las evidencias recabadas del Instituto de Pensiones. Este reconoció retrasos en pagos y atribuyó la responsabilidad a la Secretaría de Finanzas. El Instituto de Pensiones reconoció los retrasos en el pago de las pensiones, argumentando que estos debieron a la falta de transferencia oportuna de recursos por parte de la Secretaría de Finanzas. Con ello intentó deslindarse de la responsabilidad directa sobre el incumplimiento, trasladándola a otra dependencia del Ejecutivo Estatal. Las evidencias recabadas de la Secretaría de Finanzas fueron: esta se deslindó de la obligación directa de pagar las pensiones, aunque recibió y transfirió recursos de forma tardía. La Secretaría de Finanzas argumentó que no era directamente responsabilidad del pago de las pensiones, ya que su función era únicamente transferir recursos financieros al Instituto de Pensiones. Sin embargo, reconoció que dichas transferencias se realizaron de manera tardía, lo que contribuyó directamente al incumplimiento de los pagos a los derechohabientes. La evidencia recabada de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta reconoció su participación en el operativo. No hubo detenciones ni responsabilidad administrativa, toda vez que la Secretaría de Seguridad Pública reconoció haber coordinado y ejecutado el operativo del 23 de diciembre del 2015 en Jalapa. No obstante, en sus informes no se reportaron detenciones y tampoco se iniciaron procedimientos de responsabilidad administrativa contra los elementos que participaron en los hechos. A pesar de las evidencias de uso excesivo de la fuerza y agresiones contra manifestantes y periodistas, la evidencia recabada por la Fiscalía General. Esta abrió 2 carpetas de investigación, pero no se logró judicializar el caso por falta de elementos suficientes, toda vez que la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que abrió 2 carpetas de investigación relacionadas con los hechos del 23 de diciembre del 2015. Sin embargo, ninguna fue judicializada, argumentando falta de elementos suficientes para ejercer la acción penal. Esta omisión evidenció deficiencias en la integración de las investigaciones y en la procuración de justicia para las víctimas. Las evidencias recabadas por la Contraloría General. Esta solo inició un procedimiento disciplinario contra el extitular del órgano interno de control del Instituto de Pensiones. Esta señalada como autoridad responsable número 16. La Contraloría General únicamente inició un procedimiento disciplinario, mismo que fue dirigido contra el extitular del órgano interno de control del Instituto de Pensiones, el cual fue señalado en la recomendación como autoridad responsable 16.
sin extender acciones hacia otros posibles responsables a pesar de la gravedad de los hechos. Pasamos a la siguiente. La situación jurídica del caso. Se abrieron 2 carpetas de investigación penales. Están abiertas pero sin responsables sancionados. Procedimiento administrativo fueron en su mayoría archivadas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó que hubo omisiones deliberadas de investigación y acción por parte de las instituciones responsables. La situación jurídica derivada del caso evidencia una grave inacción institucional. A pesar de la apertura de 2 carpetas de investigación penal por parte de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, estas no concluyeron en sanciones o vinculaciones a proceso debido a una supuesta falta de elementos. Este argumento fue calificado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como una muestra de deficiencia en la integración de las investigaciones. Asimismo, los procedimientos administrativos promovidos por las autoridades competentes fueron en su mayoría archivados, reflejando falta de voluntad para sancionar responsabilidades. La Comisión Nacional de Derechos Humanos concluyó que existieron omisiones deliberadas tanto en la investigación como en la actuación de las instituciones encargadas de impartir justicia, lo que vulneró el derecho de las víctimas, la verdad, la justicia y la reparación del daño. Pasamos a la siguiente diapositiva. Respecto a las observaciones realizadas en el caso y las violaciones que se concretaron, fueron las siguientes. Violación al derecho a la seguridad social. Impago injustificado de pensiones. Se violó el derecho a la seguridad social al no pagar de forma oportuna y completa las pensiones a las personas jubiladas, afectando su sustento económico y su dignidad. Violación al derecho a la libertad de reunión, represión a la manifestación pacífica. Esta se vulneró el derecho a la libertad de reunión mediante el uso de la fuerza para reprimir manifestaciones pacíficas de protesta, lo que además inhibe el ejercicio democrático. También hubo violación al trato digno e integridad personal, uso excesivo de la fuerza. Se lesionó el derecho al trato digno e integridad personal al emplearse violencia física injustificada por parte de agentes del orden contra personas mayores y periodistas. Violación a la libertad de expresión, agresión a periodistas. Se atentó con la libertad de expresión al agredir a comunicadores que cubrían los hechos, restringiendo así su derecho a informar y a ser informado. Violación al derecho de acceso a la justicia, omisiones investigativas por parte de la Fiscalía. Se incumplió el derecho de acceso a la justicia, ya que las autoridades competentes no investigaron y sancionaron de manera efectiva los abusos generando impunidad. Pasamos a la siguiente diapositiva. Las responsabilidades en las que incurrieron los involucrados del caso. La autoridad responsable 2, autoridad responsable 11 y autoridad responsable 15. Estos fueron los funcionarios del Instituto de Pensiones y áreas afines, ya que incurrieron en omisiones que impidieron garantizar el pago puntual y completo de las pensiones, afectando el derecho a la seguridad social de cientos de personas adultas mayores. Asimismo, la autoridad responsable número 10. Esta se refiere a la Subsecretaría de Gobierno, quien incumplió acuerdos y ordenó represión. La Subsecretaría de Gobierno
nombrada como autoridad responsable número 10, incumplió en los acuerdos pactados con los manifestantes y además ordenó el desalojo, lo que derivó en la represión de una protesta pacífica. Asimismo, también incurrió en responsabilidad la autoridad responsable número 8 y la autoridad responsable número 7, que se refieren a seguridad, ya que ejecutaron el operativo violento. Estas autoridades, correspondientes a la Secretaría de Seguridad Pública, estuvieron directamente involucrados en la planeación y ejecución del operativo violento el 23 de diciembre del 2015, lo que significó el uso desproporcionado de la fuerza pública. Asimismo, también incurrió en responsabilidad la autoridad responsable número 16, quien no inició procedimientos administrativos ante los hechos. La autoridad responsable 16 se refiere al órgano interno de control del Instituto de Pensiones, ya que no inició procedimientos administrativos en contra de los servidores públicos involucrados. Esto a pesar de contar con elementos que justificaban su intervención disciplinaria. Pasamos a la siguiente, relativa a la reparación del daño. La reparación del daño consistió en requerir medidas cautelares para garantizar integridad de manifestantes, reconocimiento de víctimas y necesidad de disculpa institucional, y recomendación de atención psicológica y restitución de pagos adeudados. La reparación del daño propuesta por la Comisión Nacional de Derechos Humanos abarcó medidas integrales. Se requirió a las autoridades estatales implementar medidas cautelares para garantizar la integridad física y emocional de las personas manifestantes, especialmente en eventos futuros. Se recomendó el reconocimiento oficial de las víctimas como tales, así como la emisión de una disculpa institucional pública por los actos cometidos. Asimismo, se exhortó a brindar atención psicológica especializada a quienes sufrieron afectaciones emocionales por el operativo violento, así como a realizar el pago inmediato de las pensiones adeudadas, como parte de la restitución de derechos vulnerados. Pasamos a la siguiente diapositiva, referente a las recomendaciones que se emitieron en torno al caso. Se emitieron las siguientes recomendaciones: investigación penal y administrativa a servidores públicos involucrados, garantizar puntualidad en pago de pensiones, capacitación policial en uso proporcional de la fuerza, emisión de disculpa pública, acciones para evitar repetición de los hechos. Las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos incluyeron acciones concretas orientadas a la verdad, justicia y no repetición. Y estas se desprenden en iniciar investigaciones penales y administrativas contra los servidores públicos que participaron en los actos violatorios de derechos humanos, a fin de fincar responsabilidades y erradicar la impunidad. También establecer mecanismos eficaces para garantizar que los pagos de pensiones se realicen de manera puntual, continua y completa, salvaguardando el derecho a la seguridad social de las personas jubiladas. Asimismo, capacitar a las corporaciones policiales en materia de derechos humanos, con énfasis en el uso proporcional de la fuerza, a fin de evitar abusos en contextos de manifestación. De igual forma, emitir una disculpa pública institucional dirigida a las víctimas como medida de reparación simbólica y de reconocimiento del daño ocasionado.
y adoptar medidas estructurales y normativas institucionales involucrados. Pasamos a la siguiente. En conclusión, el caso contenido en la recomendación 32/2018 expone una serie de omisiones estructurales en el aparato gubernamental del Estado de Veracruz que derivaron en la vulneración sistemática de derechos fundamentales, especialmente de un grupo de atención prioritaria, las personas adultas mayores. El impago de pensiones no solo constituyó una falta administrativa, sino una denegación del derecho al mínimo vital y a una vida digna. Además, la reacción autoritaria y violenta por parte de las autoridades de seguridad reflejan una preocupante tendencia a criminalizar la propuesta social. Finalmente, la ineficiencia de los órganos de procuración y fiscalización impiden cerrar el círculo de justicia. La recomendación constituye no solo una exigencia de reparación, sino una advertencia urgente sobre la necesidad de un rediseño institucional que priorice los derechos humanos como eje de la gobernanza pública. Por mi parte es cuanto. Saludos afectuosos. Hasta la próxima.